El país donde usted vive, no se escapó. Está infectado. Todos los países hermanos están infectados. Hay muertos, hay contagiados, hay enfermos. Ante una tormenta de pobreza y el desempleo que parece venirse encima. ¿Qué está pasando en nuestros países, en su país, en todo el continente? Soy Roberto de la Madrid y usted está detrás de la razón. Esta es la tendencia similar en los mandatarios de América Latina. Estamos cumpliendo 5 semanas de mejoría. Los casos diarios de contagio y el número de enfermos activos han ido disminuyendo. Esta es una enfermedad muy compleja que ha mantenido algunas regiones en relativa calma por un tiempo, pero que de un momento a otro el nivel de contagio ha aumentado y ha obligado a que mejoremos las respuestas. La seguridad de que vamos adelante, que vamos mejorando, que vamos enfrentando bien, de manera profesional, esta pandemia. Entonces, tenemos nosotros que recobrar nuestra libertad, salir a la calle. Sí, es necesario. Si en la calle nos buscamos la vida, pues tenemos que salir. Tenemos algunos datos optimistas que nos permiten pensar que este tiempo en que tuvimos este aislamiento en el AMBA ha servido. Y nos da cierto ánimo en pensar que los fallecidos también tendrán que bajar. También la tendencia es similar en acciones y estrategias. Por ejemplo, Chile, en medio de la pandemia, presenta un plan de desconfinamiento. En Brasil, Bolsonaro, que contrajo el virus, continúa su campaña sin cuartel contra las medidas de aislamiento. Todo en nombre de la supervivencia económica del país. En Perú, el gobierno no ve conveniente reimponer una cuarentena estricta que afectaría la reactivación de la economía del país. Cuba festeja que por primera vez en 4 meses ya no registra contagios nacionales. Tampoco ha habido muertos por 7º día consecutivo. Cuba llegó casi a 2.500 contagiados y 87 muertos. En México no hay confinamiento forzoso. El gobierno recomienda la sana distancia. Argentina ha sido más rígida y aunque ahora transita una nueva normalidad, esta se tambalea ante la aparición de nuevos brotes. ¿Qué hace usted contra el coronavirus? ¿Criticar? ¿Dividir? ¿Difundir rumores? ¿O promover la unión de todo su país a pesar de las diferencias? Pues ahí está el reporte desde prácticamente la Patagonia hasta la frontera de Estados Unidos con México en
una especie de común denominador de lo que más o menos está pasando con sus, obviamente, respectivas distancias. Vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros Nicola Hadwa, usted lo conoce perfectamente, el gran Nicola, otro de los gladiadores que siempre levantan la voz, siempre, no cuando sea, sino siempre, siempre para señalarnos lo que nos hacen mal y lo que ya sabe usted. Aníbal González, analista político. Aníbal, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Siempre te agradezco y te agradezco más porque, bueno, eres de los analistas nuevos aquí en Detrás y ya te necesitábamos. Qué bueno que te encontramos. Gracias, Aníbal. Nicola, viendo todo lo que está pasando en América Latina, es necesario preguntar primero lo siguiente. A ver, ¿los políticos ensucian la política o la política tiene que ser sucia? Cuando estudian política les dicen que tienen que ser o tienen que hacer un arte de mentir o de honestidad. ¿Por qué ya no hay héroes patrióticos que prefieren morir por su ideología? Es decir, no hay un político que diga o tenga un perfil ideológico y lo mantenga, aunque le cueste la vida. Ahora lo que estamos viendo es que la ideología cambia, el tono cambia según vengan las olas y las cosas, y entonces, bueno, a ver, esto es muy importante, por favor. Hola Roberto, siempre un placer, un agrado estar contigo en tu programa, que es muy visto, muy escuchado. Gracias. Quiero decirte, Roberto, que tú has apuntado a un aspecto bastante interesante, pero que tiene su arraigo en mucho tiempo atrás. Esto no es algo de que lo pudiéramos analizar circunscribiéndolo a los días de hoy. En América Latina, de los años 70, cuando hubo todos los golpes de Estado que preparó Estados Unidos en América Latina, lo que hicieron ellos fue eliminar a más de 400.000 intelectuales y dirigentes políticos progresistas de América Latina. Entonces esto significó lo que ellos buscaban, un tremendo retraso en el desarrollo de los movimientos sociales en América Latina, y por otro lado formaron una enorme cantidad de políticos absolutamente, diría yo, no sé si decirles pragmático o oportunista. Creo que de ahí no salen. Y nos impusieron en América Latina un sistema muy similar al que tú ves, por ejemplo, en Europa, en el caso de España, que hay dos partidos que siempre se disputan, el PSOE y el Partido Popular, que siempre se disputan el poder. En América Latina ocurrió lo mismo. En cada uno de nuestros países había dos partidos. Entonces, con un sistema eleccionario, un sistema electoral tremendamente perverso, que los tipos se presentan y antes que se haga la elección ya están elegidos. Entonces, todo eso fomentó la corrupción, que en Chile la corrupción es espantosa, y en América Latina igual, en la mayoría de los países, pero creo que Chile es a la vanguardia en lo que es la corrupción, ¿no? Y desafortunadamente la población fue dejada en manos de gobiernos neoliberales, de un capitalismo brutal, salvaje, donde además iba acompañado de una clase política con sueldos millonarios. En Chile un parlamentario gana más que cualquier parlamentario europeo. Bien. Es una cosa tremendamente espantosa que la podemos seguir desarrollando en el programa. Bien, ya me empiezan a cortar ahí los que no les gusta. No sé dónde es esto. Aníbal, quiero que me des tu réplica de lo que nos está diciendo Nicola, por favor. Alcancé a escuchar poco porque se cortó la comunicación de Nicola, más yo partiría de una base, Roberto, de que Latinoamérica vivió una época de dictaduras consecutivamente en todos los países latinoamericanos, en donde se formó aquel famoso Plan Cóndor, donde se unificaron esas dictaduras, y
a nuestra juventud de aquella época, nosotros éramos jóvenes estudiantes de aquella época, nos tocó vivir aquel encapsulamiento ideológico y cultural, tanto filosóficamente como en crecimiento total de cualquier ser humano en esa edad de desarrollo, tanto sea escolar, liceal, universitario o facultativo. ¿tá? Entonces, ellos lograron, de alguna forma, reducir esa cantidad valiosa que había en esos jóvenes de esa época para crear nuevos políticos que se dedicaran a hacer una política más social hacia la sociedad, hacia el pueblo y no hacia los monopolios. Entonces, indudablemente estamos pagando caro ese precio. Y nuestros hijos ahora están pagando caro ese precio también, porque Sudamérica, nosotros los adultos, no conseguimos dejarles a ellos un nivel mejor de educación, un nivel mejor de sanidad pública, un mejor nivel de vida. Las políticas en Sudamérica, las democracias en Sudamérica, que discrepo totalmente, no son democracias, Roberto, son dictocracias. Dictocracias. La democracia que yo conocí 40 años a 45 años atrás dejó de existir. Pero Aníbal, no pero hay muchos políticos que dicen que están trabajando para la sociedad y para los pueblos, entonces, ¿qué es una trampa como dices o qué? Relativamente, o sea, la mayor cantidad de los políticos actuales que tenemos, tanto Piñera en Chile, en Ecuador Lenín Moreno, en Brasil Bolsonaro, usan palabras bonitas para poder llegar a la gente, seducirte, endulzarte los oídos, como decimos nosotros, para tratar de conquistar el voto. Después que están en el poder, persínate, porque no va a hacer nada de lo que prometió. Nunca va a dar tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo siempre queda para atrás. En Chile, el gobierno chileno, por ejemplo, Piñera se reunió con unos tecnócratas de la élite para formar un gobierno. Y se olvidó, si él quería hacer algo por el pueblo, de colocar a alguien de aquel escalón social. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que estos gobiernos no duran, tienden a caer por su propio peso, tienden a caer. Aquí en Brasil va a caer por esa misma forma, en Chile va a caer por esa, ya está cayendo. Prácticamente Chile está sin gobierno. Entonces, la población se está levantando y se va colocando de pie. Y eso es lo más interesante. Nosotros los viejos estamos viendo que nuestros jóvenes están tomando la iniciativa que nosotros no supimos terminar en aquella época. Reclamar con su propio derecho de una mejor vida, de una mejor salud, de un mejor estudio y en lo posible que las facultades sean gratuitas para que todos tengan derecho. Tanto el rico como el pobre en la misma condición tienen que tener su propio derecho. No, pues eso en Chile sí no lo conocen. A ver, Nicola, América Latina se ha convertido en uno de los focos rojos del planeta. O sea, ¿qué pasa en Chile y cómo esto, para todos nuestros hermanos que no son chilenos, cómo esto se replica de alguna forma en todo el continente, Brasil, Perú, México, Argentina? Una pregunta muy complicada que tiene muchos ángulos y te lo pregunto y te los pregunto. Escúchame bien, por favor. ¿Es el gobierno o son los ciudadanos? El gobierno les recomendó quedarse en casa, pero en muchos países parece que no les importó. Eso por un lado. Y por el otro lado, mucha gente no podía quedarse en casa porque moriría de hambre. La gente que vive al día tiene que salir a trabajar. Si es así, entonces, ¿para qué los gobiernos les pidieron quedarse en casa? Por favor. Bueno, mira, Roberto, en América Latina hay muchos gobiernos neoliberales con un capitalismo brutal que han precarizado la sociedad en su totalidad. La mayoría de los latinoamericanos vive con niveles muy bajos
En Chile la línea de la pobreza es muy alta. Entonces, si tú te das cuenta, esto está desvelando la epidemia del coronavirus, empezó a desvelar las enormes fallas del capitalismo que estamos viviendo en América Latina. Fíjate tú, los peores índices, todos los países neoliberales, Brasil, Chile, Ecuador, Perú tienen los peores índices. Los mejores índices, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Fíjate tú, o sea, en todos los países donde el objetivo de los gobiernos no es las grandes empresas ni un empresariado codicioso, sino que se gobierna para satisfacer las necesidades de la población. Tienen un resultado absolutamente distinto. Nosotros no tenemos hoy en día en Chile, por ejemplo, cómo justificar, Roberto, que siendo un país que no alcanza los 20 millones de habitantes, tengamos cuatro veces los contagiados que tiene China, de 1.500 millones. O sea, es absolutamente injustificable, porque en estos países neoliberales, Roberto, estos países capitalistas brutales, nunca se le dio ninguna importancia ni a la salud ni a la educación, y tampoco se preocuparon de los niveles sociales de la gente. En Chile un obrero vive con un salario miserable, pero en Chile todos los precios son los mismos que tiene Europa. Incluso hay países europeos que son más económicos que Chile. Imagínate que un obrero que gana en Chile un promedio de 350.000 pesos, la universidad más barata, la carrera más barata, más económica, son 350.000 pesos. ¿Cómo hace la clase trabajadora para educar a sus hijos? Es imposible, Roberto. Entonces, la epidemia del coronavirus no solo está demostrando de que la humanidad en su conjunto no estaba preparada para enfrentarla, sino que está desnudando la tremenda barbaridad que significa el capitalismo brutal neoliberal que tenemos. Esa es la realidad de los hechos. No es que la población no cumpla, porque los gobiernos que jamás le dieron importancia a la salud, jamás. Fíjate que antes que llegara el coronavirus a Chile, nosotros el año pasado tuvimos la muerte de 26.500 adultos mayores sin coronavirus, murieron en listas de espera porque no tenían médicos que los atendieran. Y en 5 años murieron 105.000 adultos mayores en Chile. Entonces esto es un efecto del capitalismo brutal, porque bajo la justificación de las libertades económicas se les olvidó la justicia social, se les olvidó los derechos de la gente. Eso es lo que está pasando en América Latina, Roberto. Bien. Aníbal, ¿qué opinas de lo que dice Nicola, el caso Cuba también y todo lo que nos está diciendo, por favor? Sí, coincido en algo con Nicola con respecto a que estos países, digamos, lo que para el mundo somos subdesarrollados, o sea, que somos tercermundistas, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Uruguay, fueron los que menos tuvieron cantidad de contagios y cantidad de muertes. Eso está bien claro para todo el mundo, pero no se publica, no se muestra al mundo esa situación. Mismo el presidente de Estados Unidos decía, hablen de Venezuela, hablen de Brasil si quieren, pero no hablen más del coronavirus de Estados Unidos, porque él se dio cuenta, un poquito tarde, de que el coronavirus se volvió contra él mismo, porque él no tomó la situación tan a serio como debería de haberla tomado. Lo mismo acontece aquí en Brasil. El coronavirus no se tomó con la seriedad que tenía que haber sido tomado, empezando por el señor presidente y siguiendo por los gobernantes, algunos de algunos estados, donde también existe la corrupción y todo ese tipo de problemas que tenemos en todos los países, no se salva ninguno.
indudablemente que se podrían haber evitado un montón de muertes. Diría la mitad o más de la mitad de las muertes que tenemos hasta hoy, casi 700.000 muertes, se hubieran evitado unas 300 a 400.000 muertes si los gobiernos hubieran llevado esto más a serio. La falta de tener una sanidad pública, una salud al alcance de cualquier trabajador, de cualquier ser humano de cada país, eso hace que acontezca lo que está aconteciendo ahora. Hospitales saturados, sanatorios saturados, tanto públicos como privados, que no dan abasto, y que el gobierno en algunos casos tiene que comprar camas de hospitales privados para poder atender a algunos de los que están con el problema del COVID. Entonces, ese es el gran error de todos los políticos que no le prestaron nunca y le siguen no prestando atención ninguna a la salud pública. Si tú tienes una sociedad, Roberto, sana, si tú tienes una sociedad educada, culta, es un país que crece, se desarrolla y sale al frente de cualquier situación, Roberto, inclusive de esta. Uruguay, que es un país pequeño y que lo conozco porque nací en ese país, tiene esa tendencia, tiene esa educación, tiene esa cultura y tiene esa suerte de tener una sanidad pública y privada, como se dice, al alcance de cualquier ciudadano de ese país, inclusive de los que no son de ese país. Pero de eso no se habla mucho, como dices. Exacto. Déjame ir con Nicola. Nicola, la última pregunta, a ver si nos alcanza el tiempo. Me preocupa mucho esto, América Latina contra Norteamérica. Me parece muy curioso que poco a poco los medios de comunicación, el famoso World Meter, por ejemplo, que mide los casos de coronavirus en el mundo, agencias de noticias como Reuters, al anunciar los resultados dicen, por ejemplo, Reuters la semana pasada, América Latina le está ganando a Norteamérica en un número de muertos, poniendo a Norteamérica como Estados Unidos, Canadá y México. Si bien esta distinción ha sido desde el siglo pasado, siempre ha sido geográfica, pero nunca social ni política, Nicola. Estados Unidos está absorbiendo a México en sus planes para crear el gran Estados Unidos en el futuro. ¿Esto puede ser preocupante o no hay de qué preocuparse? ¿O hacia dónde vamos como América Latina? Bueno, la verdad, Roberto, que Estados Unidos siempre habla de que América Latina es su patio trasero. Vale decir que además ellos creen, y de hecho lo implementan, que América Latina tiene que trabajar para Estados Unidos. Y los recursos de América Latina, las materias primas, tienen que ir a parar como primer mercado a Estados Unidos, pero de una manera brutal, no buscando recursos para sus propios países. Y eso, Roberto, lo hacen o ya haciendo golpes de Estado o ya invadiendo los países. Esto es brutal. Estados Unidos, con la pandemia, se demostró que era el país más segregador. La enorme cantidad de latinos que murieron producto de la pandemia, la enorme cantidad de indocumentados que han muerto, que no están registrados en las cifras oficiales, te demuestra que es un Estado brutal. Estados Unidos es algo brutal. Bien. Pretende mantenernos como sus proveedores durante el tiempo que sea necesario para ellos. Pero en América Latina, Roberto, se está revelando. Bien. La juventud se están revelando, Roberto. Gracias, Nicola. Un abrazo, Nicola. Aníbal, gracias. Nos vamos. Excelente y jugoso programa. Gracias, se los recomiendo. Ahí lo ponen de nuevo en YouTube y lo analizan lentamente con su cafecito. Hay también otro problema grave que pues no se puede determinar perfectamente si la estrategia tomada es buena o mala por un país, ni mucho menos saber qué país tiene más contagiados. La causa es que para saber el número de contagiados depende del número de test, de pruebas que se han aplicado. Si se aplican más test, se detectarán más infectados, pero si aplicamos menos test, el país detectará menos infectados. Y entonces, pues dice, tiene menos. Bueno, ¿cómo resolver esto? Por lo pronto, que se mueran menos, eso sí, para empezar.
Y para continuar, mientras llega la igualdad a nuestros países, ocupémonos de nosotros mismos y preguntémonos, ¿qué hace usted contra el coronavirus? ¿Criticar, humillar, descalificar, atacar al que no le gusta, dividir, difundir rumores o promover la unión de todo su país a pesar de las diferencias? Y esto aplica para todos, desde intelectuales, políticos, amas de casa, profesores, empleados, comerciantes, albañiles y periodistas también. ¿Qué hace usted contra el coronavirus? ¿Criticar, humillar, desprestigiar, atacar al que no le gusta, dividir, difundir rumores o promover la unión y la conciliación de todo su país a pesar de las diferencias? Buenas noches.